Muy buenas noches, Friday Night Fever, por fin es viernes. Viernes 24 de febrero de 2023, es viernes, y el cuerpo lo sabe, hay semanas, lo digo algunas veces, que nos da la sensación de que no vamos a ver culminado el final de nuestros esfuerzos. Esta puede haber sido una de ellas, pero como somos inasequibles al desaliento, pues aquí estamos. Y estamos para contarles muchas cosas. Por ejemplo, que hoy se cumple un año, ya saben que los periodistas somos tipos facilones y que nos gusta por simplificar, pues etiquetar y vivir de tópicos y de lugares comunes, no siendo el menor de ellos las efemérides. Nos gustan los aniversarios y hace un año exactamente, no tanto de la guerra como de la agresión y de la invasión por parte de un tirano, de un sátrapa, de Vladimir Putin, de parte del territorio de un país soberano e independiente como es Ucrania desde 1991. La guerra vino pocos días después como reacción evidentemente de un pueblo que no se dejó invadir, que no se ha dejado agredir, que no ha querido ceder ni un solo palmo de territorio que considera que es legítimamente suyo, insisto, desde 1991, y hasta aquí hemos llegado. Nadie sabe a día de hoy pronosticar cuánto tiempo va a durar esta guerra, ni qué desperfectos, además de las decenas de vidas de inocentes en muchos casos, tanto por parte ucraniana como por parte rusa, que ha costado desperfectos también económicos. Nadie sabe los daños que puede seguir produciendo en el futuro al equilibrio geopolítico mundial y también a la economía y al equilibrio económico mundial. Vamos a hablar de ese primer aniversario. Vamos a abrir un capítulo de corrupción ayer, pero me faltó tiempo, me quedé con ganas de hablarles pues de lo que hablamos siempre que salta algún escándalo de estas características. Los ha habido de todos los partidos, pero qué casualidad y por qué será que casi siempre, en el 90% de los casos, siempre son del mismo, el Partido Socialista. Ya saben la afición que tienen a organizar fiestas con, se me ha dicho que hable bien y creo que además se me ha dado un consejo correcto, voy a decir con señoras de moral distraída, con alcohol, con sustancias estupefacientes, por si alguien tiene los oídos delicados, en las que engatusaban a empresarios. Este circuito es de toda la vida. Yo cuando tenía 20 años y empezaba en esto, ya me contaban estas cosas en antros, cuidado, muy caros, carísimos de Madrid. Todavía un diputado canario, un tal Fuentes Curbelo, que ya presentó su dimisión hace una semana o hace un par de semanas, le echaron del Grupo Socialista, desconozco si sigue conservando el carnet del partido, supongo que no a estas alturas, y que, bueno, pues gracias a un conseguidor, que era el que le urdía todos estos amaños, pues le sacaban la pasta a los empresarios. Este tenía la caradura de traérselos al Congreso, les enseñaba las instalaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, les citaba ahí en su despacho, un edificio de grupos que está enfrente, como todo el mundo sabe, les camelaba y luego les invitaba a cenar y luego ya pues les daba un paseíto, ya saben, por estos sitios a los que me estoy refiriendo, donde los señores pues tenían barra libre, ¿no? Y esta trama se ha destapado y se ha liado parda, y más que se va a liar. Y en el tramo, bueno, hablaremos un poco de economía a mitad del programa. Daniel Lacalle nos va a explicar ese brutal dato histórico, y es que en febrero se ha batido el récord del dinero pues, que le cuestan las pensiones a las que por otra parte 9.200.000 pensionistas tienen todo el derecho del mundo. El problema no es ese, el problema es el equilibrio del sistema y la sostenibilidad del mismo. 11.928 millones de euros, casi 12.000 millones, es ya el gasto en pensiones, récord histórico. Y en el último tramo del programa hablaremos del 40 aniversario, otro aniversario, en este caso feliz, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Os enseñaremos imágenes del acto que ha tenido lugar esta mañana en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y escucharemos pues algunos pasajes que me parecen a mí particularmente interesantes del mensaje que ha lanzado esta mañana Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, y un mensaje que me ha impactado profundamente porque fue el primer presidente de la autonomía, Joaquín Leguina, que le acaban de echar del Partido Socialista, y ya os avanzo el titular, que no por cierto puede resultar menos sorprendente, pero pues da idea de su talla moral y de su gran talla humana también. ¿Cuál les digo? El de Joaquín Leguina, diciendo que nunca la Comunidad de Madrid había estado tan bien como ahora y que en los últimos 30, 40 años había mejorado exponencialmente. Hablaremos de todo esto. Os presento ya a mis invitados de esta noche. Almudena Negro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
bienvenida. Bien hallada siempre. ¿Has estado en el acto esta mañana? He estado en el acto esta mañana. De la Real Casa de Correos, ¿cómo lo has visto? Tienes razón, Leguín ha estado magnífico. Además ha estado haciendo, yo creo que una crítica muy importante a aquellos que ahora quieren destruir, ¿no?, lo que siempre ha sido Madrid, que ha sido tierra de encuentro, donde a nadie se le pregunta de dónde viene o a dónde va. Y yo creo que ha estado muy bien Leguina, pero también ha estado muy bien la presidenta, ¿eh? Bueno, recordando que los madrileños queremos que nos dejen en paz. Que nos dejen un poquito en paz, ¿eh? Y que no nos insulten y que nos dejen en paz, hombre. Y además, otra cosa que ha dicho Leguina, no en vano, todos los empresarios quieren venir a trabajar y a invertir en Madrid. Por algo será, ha dicho Leguina textualmente. Después hablaremos de eso. José Ignacio Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Gusto de verte también. Buenas noches, Eurico. Y bienvenido a esta mesa, Juan de Dios Ávila, pues qué te voy a decir, tú eres ya un clásico todos los viernes, presidente de Vox Guipúzcoa, y bienvenido a esta mesa y gracias por acompañarnos un viernes más. Os recuerdo muy rápidamente las distintas formas de sintonizarnos a través de la TDT. Tenemos dos direcciones de internet, www.distritotv.es o www.eldistrito.es. Podéis enviarnos mensajes, bueno, tenemos un canal en Telegram, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Tenemos un WhatsApp al que, si nos enviáis el texto quiero información al 669-728-673, pues os contestamos inmediatamente y os mantenemos al corriente de toda la programación de esta cadena. También podéis descargaros distintas aplicaciones compatibles tanto con el sistema operativo Android como con iOS, App Store, o nos podéis ver también si estáis en Estados Unidos y nos sintonizáis desde allí a través de la plataforma Roku. Os recuerdo también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, cita online también en www.naturhaus.es. Bueno, pues arrancamos el desarrollo ya de estos asuntos y tenemos que empezar por ese primer aniversario de la agresión, de la invasión ilegal de Rusia, perpetrada por el gobierno ruso y por el sátrapa, el tirano, el loco criminal Vladimir Putin, a un país libre, soberano, independiente como es Ucrania, bueno, pues entrando con sus tanques y con buena parte de su ejército a través de la frontera de unos territorios que Putin siempre ha considerado suyos, traicionando, digo, la legalidad internacional, el derecho internacional, la diplomacia. No hacía apenas unas horas que le había jurado y perjurado al presidente galo, Emmanuel Macron, que él jamás iba a invadir Ucrania, que jamás iba a entrar en una guerra. Pocos días antes había hablado también por teléfono con Joe Biden, como estamos de primer aniversario, estoy haciendo un poco de retrospectiva para ayudar a recordar algunos hitos importantes en todo este hilo que nos ha mantenido en vilo durante 12 meses. Le había prometido, digo, también a Joe Biden que no iba a declarar una guerra, ni invadir Ucrania, etcétera. Y bueno, pues Putin, como sátrapa enloquecido que es, en estado puro, pues hizo exactamente lo contrario. Lejos de ser un paseo militar, tal y como calculaba el mandatario del Kremlin, pues los ucranianos, por supuesto gracias al apoyo de la OTAN, de la Unión Europea y sobre todo los Estados Unidos de América, de toda la comunidad internacional del mundo libre, pues opuso y a la bravura de su pueblo, algo que Putin, ahí lo tienen, minusvaloró, infravaloró, en uno de los mayores errores históricos. No le quiero comparar con Napoleón ni con Hitler, porque no por falta de ganas, simplemente porque son contextos históricos distintos, ¿no? Pero en un error histórico de dimensiones colosales, en un líder y más en un sátrapa como él, infravaloró la resistencia del pueblo ucraniano, que ha sido también muy brava, y esa guerra, lejos de ser un paseo militar, se llegó a decir en aquellos primeros días, en aquellas primeras semanas, que Putin calculaba tomar la capital ucraniana, Kiev, en apenas un par de semanas, 3 semanas, o incluso menos en días. Pues lejos de ello, la guerra se fue embarrando, se fue enquistando, nunca mejor dicho, y los ucranianos,
vimos a través de unos combates sangrientos con unas imágenes terribles que hemos visto y en la que también ha habido mucho de guerra, de propaganda, de contrapropaganda. Hemos tenido no solamente en España, sino en la comunidad internacional y los países de nuestro entorno, un nutrido grupo de locos negacionistas que decían, por ejemplo, cuando se publicitaban en redes sociales imágenes de los crímenes de guerra de los rusos, pues yo he llegado a leer barbaridades, recuerdas, Almudena, que eran maniquíes y que aquello era falso. La propaganda de las efectivamente, que es la principal, la verdad, es la principal víctima, aparte, por supuesto, de las vidas humanas de cualquier guerra. Esa guerra se ha enquistado, esa guerra continúa a día de hoy, nadie puede fiar cuándo va a ser la fecha de su conclusión y ha provocado además unos desperfectos económicos de primerísima magnitud, no siendo el menor de ellos el disparatado precio de la energía. Hay que recordar que Putin, Rusia, era uno de los principales suministradores gasísticos globales, que países como Alemania le compraban nada menos que el 41%, y bueno, pues ahora nos hemos visto obligados a comprárselo los norteamericanos. Esto no es ni bueno ni malo, es así, prácticamente al triple del valor al que adquiríamos ese gas en los mercados internacionales hace poco más de un año. Podemos empezar el debate y después ir viendo algunas de las imágenes de las últimas horas y escuchando testimonios. Sabéis, ayer os lo contamos, que Pedro Sánchez pues ha ido allí a hacerse unas fotos, le han ovacionado en el Parlamento ucraniano, se ha visto con Zelensky, etcétera, etcétera. Esta mañana también Zelensky. Ponedme los actos esta mañana, por empezar, digamos, por un punto de los 1000 que podríamos coger, las imágenes de Zelensky presidiendo ese homenaje a los caídos y también teniendo un recuerdo hacia todos los exiliados, todos los ucranianos que tuvieron que salir en los primeros días y en las primeras semanas, la mayoría de ellos a través de la frontera por carretera con Polonia, para los que ha tenido un recuerdo, y les ha prometido que este 2023 será el año de la victoria, que de una u otra manera, ha dicho, esto es textual de las palabras de Zelensky, recuperarán todo el territorio que sigue estando en manos rusas, todo el territorio ocupado, y que procurarán su vuelta en el menor tiempo posible. Ahora, insisto, os pondré un par de declaraciones de Pedro Sánchez anoche ante el Parlamento ucraniano, y esta mañana ha pasado por varios medios, por la cadena SER y por Antena 3, por Espejo Público, y también algún total de algún ministro comunista de estos tarados que tenemos que soportar, pues con ese antibelicismo infantil. Pero quiero ya hacer una primera ronda. Almudena Negro, balance de este primer año. Bueno, yo creo que es evidente que Rusia, si bien sobre el terreno está enquistada efectivamente la guerra, pero ya la ha perdido. Os quiero recordar que Rusia pensaba que iba a contar con el apoyo del pueblo ucraniano y que en 48 horas iba a caer Kiev. Así es. Que llegaron a rodear, claro. ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente habían calculado muy mal, tanto el KGB, que ahora no sé cómo se llama, pero sigue siendo el de toda la vida, y como Putin, como todo su ejército, hubo una gran resistencia por parte del pueblo ucraniano, se llenaron de colas para irse voluntarios al ejército los hombres, para donaciones de sangre, consiguieron resistir, y eso provocó, junto con la ayuda que llegó casi inmediatamente por parte de Occidente, pues a obligar a Putin a su primer repliegue, pero es que ha seguido replegándose. Es que en abril de 2022 Rusia ha perdido ya miles de kilómetros de los que había ganado en los primeros días de la invasión. Quiero recordar el colapso que tuvieron las tropas rusas en Kharkov o la retirada de Jersón al oeste del Dnieper. También quiero recordar que una de las cuestiones por las que Putin decía que había invadido ilegalmente Ucrania era por temas de la OTAN. ¿Qué es lo que ha conseguido? Porque se ha lucido. No solo que Ucrania esté ya en la lista para entrar en la OTAN y en la Unión Europea, sino que Suecia y Finlandia, que son países que tradicionalmente se han mantenido neutrales y estaban fuera de la OTAN, han pedido la entrada. Pero es que además yo creo que Putin ha conseguido ya batir el récord, y es que ha demostrado que el ejército ruso es un ejército, un gigante con pies de barro. Hemos visto todos en los primeros momentos de la guerra cómo los ucranianos hundían ese submarino, el Moscow, ¿no?, que era como la gran enseña de los rusos, pero es que estamos viendo continuamente imágenes de cómo los ucranianos están acabando con símbolos del ejército ruso. Yo creo que esto le ha salido muy mal a Putin. No sé cómo va a acabar la cosa, porque es verdad que debido a la climatología, de momento en invierno no va a haber avances. Vamos a ver cuando llegue la primavera, ya sabéis que ahí se embarra todo, efectivamente, en la zona, pero desde luego si los países libres siguen apoyando, sobre todo Estados Unidos, a Ucrania como lo están haciendo hasta ahora, yo creo que no es descartable
que al final Ucrania vaya a ganar esta guerra. Es verdad que Rusia está apretando Crimea y el Donbass para poder vender Putin a su pueblo una mínima victoria, ya no es esa gran victoria de hemos tomado Kiev, pero por lo menos mantener lo que invadieron ilegalmente en el 2014, que fue Crimea, y luego el Donbass. Pero claro, hay que esperar porque yo creo que va a haber una contraofensiva ucraniana en breve. También las tropas rusas se están movilizando y con respecto a lo que decías del gas, efectivamente hemos tenido un problema. Todos hemos visto cómo Alemania se había hecho absolutamente dependiente del gas ruso, sobre todo debido a un personaje llamado Schröder que estaba en Gazprom, por supuesto un socialdemócrata, pero también, hay que decirlo claramente, Angela Merkel. Habían vuelto la vista de Alemania hacia Rusia y la dependencia energética era total, y sin embargo aquí en España, que no teníamos dependencia energética de Rusia, vamos y nos enfadamos con Argelia y ahora resulta que hemos aumentado la compra de gas a Rusia, que además está disparada porque con lo de la excepción ibérica estamos quemando más gas que nunca. O sea, aquí vamos al revés. Es que me niego a hablar de la propaganda de Pedro Sánchez. Podía haberlo hecho en Parla o podía haberlo hecho en Kiev, pero es propaganda pura y dura del presidente, que explique por qué España pasa de no tener dependencia alguna del gas ruso a estarle comprando a saco gas a Rusia. Que lo explique Pedro Sánchez, que se lo explique a Zelensky. Don José Ignacio Ruiz, comentaba Almudena Negro, se puede seguir cogiendo este hilo por mil ramas distintas, ¿no? Hay un aspecto que me resulta interesante desde el punto de vista ya del liderazgo político. Creo que aquí hemos hablado en más de una ocasión de esto. Ambos, tanto Biden por un lado como Putin por otro, y el propio Zelensky, pues se juegan mucho, cada uno lo suyo. Biden, por ejemplo, pues tiene ahí a tiro de piedra unas primarias y a lo mejor, si su salud se lo permite, se quiere presentar a una reelección, a un segundo mandato. Putin, su pueblo es silente porque aquello es una satrapía, es una dictadura, allí al que levanta la voz le pegan un tiro o se suicida desde el piso 25, y Zelensky, bueno, pues yo sé que se le sigue intentando ridiculizar por muchos propagandistas, algunos pagados por Rusia, que si es un payaso, que si es un cómico, que si es en el fondo un mangante y un delincuente y un tipo de honradez más que dudosa, que además que si fue agente del KGB en su juventud, etcétera. Pero bueno, pues era nazi. A ver, ¿en qué quedamos? Primero era nazi, después era del KGB, después que estaba a sueldo del Kremlin hace 20 años y no sé qué historias. A mí, desde el punto de vista del estudio del liderazgo político, que es otra de las partes que me ocupa en otras funciones profesionales, me resultan fascinantes los tres personajes, José Ignacio. Sí, efectivamente, son dignos de estudio, ¿no? A mí también me resulta muy interesante porque como historiador lo que veo que el factor humano es siempre fundamental, sí, ¿no? El elemento humano es una cosa extraordinaria y por eso muchas veces se diseñan en los gabinetes muchos proyectos teniendo en cuenta, como hacen muchas de las ciencias sociales, considerar que el hombre es lógico, que el hombre es un homo economicus o lo que sea. El hombre es imprevisible. Yo discrepo a veces cuando se dice Putin es un loco. No es un loco. Es un hombre que cuando se llenan, cuando son líderes, cuando tiene el control político de todo un pueblo, y un pueblo como el ruso, con un imperio tan importante, la gente pierde la cabeza. O sea, la percepción que tienen de la realidad, incluso de los propios hombres, cambian. Y este es un hombre iluminado, como ocurre muchas veces siempre que uno se empapa o se empacha de poder. Y entonces ha soñado con una gran Rusia. La gran Rusia es como, yo a veces he pensado, como si el imperio austrohúngaro, de repente llegara ahora el presidente de Austria, de la Austria pequeñita diríamos, y diría, quiero Bohemia o Checoslovaquia, quiero Hungría, quiero Eslovenia, y pidiera todo, ¿no? Y volver a ser el Kaiser Guillermo. Claro, y algo le pasa a este señor, ¿no? Que de repente, yo no sé si son locuras o son la dimensión del hombre cuando pierde pie en la realidad política, ¿no? Y se creen dioses, ¿no? Se creen dioses. Y creo que algo le ha pasado esto. Por tanto, desde el punto de vista del análisis político de lo que es un liderazgo, es interesante como aquí, además, como no tiene oposición, él puede soñar. Aquí sí que cabe lo de la ensoñación, pueden soñar tiempos pretéritos, ¿no? Y claro, llevan a lo que llevan, a que no ha calculado bien la realidad y la realidad se ha encontrado que es bien distinta de lo que él pensaba. Es decir, que esas ensoñaciones luego plasmadas en la realidad, pues se encuentran con lo que se ha encontrado y Ucrania es un hueso duro de roer. Si luego analizamos
la salida de esto, y hace poco estuve también en un debate hablando de estas cosas y con un embajador, con Rupérez precisamente, ¿no? La guerra de Ucrania hay que ganarla, decía, hay que ganarla. Claro, el problema es decir lo que decía Ortega, que muchas veces confundimos lo que debería ser con lo que es. Yo esto me lo planteo también. La pregunta naturalmente es decir, habría que ganarla, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Ahora mismo en el cómo tenemos que Estados Unidos está implicado en esto, porque tiene muchos intereses. Intereses, desde luego, geopolíticos, intereses económicos, intereses personales de reelección, ya no como país o como Estado, sino también su papel político en el mundo y de cara a su clientela interna, ¿no? Entonces hay muchos veneros que se cruzan y que están ahí, que también creo que conviene analizar. Mientras apoye Estados Unidos y Estados Unidos diga que apoya, la guerra se puede extender. Y hay otro elemento y otro factor. Se puede extender sine die. Lo que yo todavía no termino de ver es cuál puede ser la salida. Me cuesta mucho que no se llegue a la salida el día que los actores internacionales se reúnan, digo los liberales, se reúnan fuera y digan, bueno, hay que hacerle una concesión, le vamos a dejar Ucrania, le vamos a dejar, bueno, o una parte o no, porque algo tienen que entregar. Yo la salida todavía no la veo. Veo que está la guerra enconada y mientras tenga los apoyos externos que tiene Zelensky, obviamente la guerra va a continuar. Y luego queda un tercer elemento importante, ¿no? China. Y hace poco ya se ha pronunciado China como elemento importante o como otro factor que creo que hay que tener en cuenta en el escenario internacional. Hasta ahora China está valorando, está sopesando, tiene problemas internos, tiene problemas internos de tipo económico, de tipo social, su crecimiento económico ha caído, todo esto le tiene que hacer plantear. Pero como elemento geopolítico tiene que decir, aquí tengo yo que jugar un papel importante y lo tiene que jugar. Y naturalmente tiene que decir si apoyo y hasta cuánto apoyo a Rusia y hasta... Y yo creo que tienen que decir, hay que buscar una salida, pero la salida de la derrota de Rusia yo personalmente no la veo tan fácil. Pero de momento los chinos, lo último es que se acaban de oponer a esa resolución de Naciones Unidas, eso por un lado. Por otro lado, han presentado una propuesta de 12 puntos en aras a una presunta salida o cese de la guerra negociada que la comunidad internacional, digo la comunidad del mundo libre, no se ha creído en absoluto. Las cosas como son. Pero por algo se empieza. Es decir, estos son ya elementos de jugada de ajedrez, ¿no? En el escenario geopolítico. Habrá que ver cómo responde el siguiente, ¿no? Estos son movimientos que ya empiezan a ver por dónde pueden ir los tiros. Naturalmente que esos son los primeros compases. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pero es complicado, es muy complicado, ¿eh? Y no es tan fácil. Y no debemos olvidar que una cosa es lo que debería ser, y desde luego para Occidente, que Ucrania debería ganar, y otra cosa es lo que será, que esto no lo tengo tan claro. Te doy la palabra enseguida, Juan de Dios. Prever el futuro, pero lo cierto es que Rusia ya ha perdido, por las cosas que yo he puesto sobre la mesa. Ellos pretendían tomar Kiev en 48 horas y se están replegando y han perdido. Y además el ejército ruso ha quedado completamente desprestigiado. Eso es perder una guerra. Yo creo que... Vamos a distinguir entre batallas y guerras. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya la han perdido porque el desprestigio al que Putin ha sometido a Rusia con esto ya no lo levanta de ninguna de las maneras. Yo creo que hay que poner sobre la mesa también una cosa, y es la valentía del pueblo ucraniano, que ha resistido para salvaguardar su libertad y, ojo, la de todos los occidentales, porque es verdad, yo coincido contigo, que Putin ha levitado, es un nacionalista ruso que busca volver a esa gran Rusia y evidentemente no se iba a quedar en Ucrania. Y afortunadamente en esta ocasión Europa y los Estados Unidos han reaccionado rápido. No han dejado que cayera Ucrania como, oye, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, que les costó mucho Alemania intervenir. No bueno, Alemania le ha costado, ¿eh? Sí, pero lo ha hecho. Sí, pero lo ha hecho. Y Estados Unidos desde el principio, cosa que no sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Que esto no va conmigo, esto es cosa de los europeos y hasta que no me tocan las narices no intervengo. Esta vez lo han hecho y luego es que nos la estamos jugando todos. En ese sentido yo creo que sí que veo posible que haya una derrota de Rusia, porque además tú mencionabas China.
Putin, una de las cuestiones con las que contaba cuando creía que iba a tomar Kiev es que China se iba a poner inmediatamente de su lado. ¿Qué hizo China? Y tiene una clara explicación, y es que es un país exportador, ponerse de perfil. Así va a seguir siendo. ¿Por qué vender a todo el mundo? Juan de Dios Dávila, quiero escucharte, coge minutos. Bueno, yo como lo veo yo creo que estratégicamente Putin tiene, o sea, no es un tío irracional. Es decir, básicamente Rusia lo que quiere, siempre lo ha querido, es tener la conexión absoluta entre el Báltico y el Mar Negro, la salida al Mediterráneo. Eso hace una pinza completamente hacia Europa, el control del Mediterráneo. O sea, tiene un sentido... Crimea, que lo ha considerado siempre suyo, como suyo. Tiene un sentido estratégico lo que ha hecho. Adicionalmente, evidentemente, si ve que Ucrania va a entrar en la OTAN y le pueden poner misiles, pues es lo mismo que efectivamente cuando Estados Unidos dice, oye, que en Cuba me van a poner misiles. Es decir, no es un tema absolutamente irracional. Evidentemente es una invasión, es una agresión, es algo inaceptable. Y evidentemente yo creo que aquí otro de los puntos que habéis comentado y que creo que es fundamental es lo que ha comentado usted, y es el factor humano. Lo que aquí se pone también de manifiesto es que un régimen comunista en el que se desprecia a la persona, en el que se la utiliza como un peón, ¿no? Bueno, estratégicamente puede tener sentido esto, pero claro, si yo no siento los colores de lo que estratégicamente supone eso y no supone un bien común para el pueblo ruso, pues evidentemente los soldados rusos no tienen el mismo ímpetu que el ucraniano, que está defendiendo, está dispuesto a perder la vida. Está dispuesta a perder la vida por algo que cree bueno. Dicho eso, también creo que se pone de manifiesto que Europa está en crisis, pero en una crisis absoluta. Es decir, nosotros somos los convidados de piedra. Porque realmente, incluso ahora que se ha puesto de manifiesto el que incluso España, porque Pedro Sánchez, bueno, pues dándole lo que le ha dado, que no sabemos qué tendrá en ese teléfono para darle el Sáhara a Marruecos y enfrentarse a Argelia, pues nos hemos quedado sin suministro de gas y tenemos que ir a comprarlo a Rusia. Europa está en una senda completamente suicida. O sea, estamos haciendo una política energética a nivel europeo en el que el 2035 dicen que ya no se va a poder producir coches de combustible fósil. Es decir, que la mayor parte de la población no va a poder moverse porque el coche eléctrico es muchísimo, pero no un poco, es muchísimo más caro que un coche normal. Cuando la energía, además, el coste de la energía claramente es lo que indica o lo que permite el desarrollo de un país, es decir, del español de a pie, le permite el desarrollo una energía barata. Es que eso es así de claro, y nosotros estamos consiguiendo que la energía cada vez sea más cara. Encima, evidentemente, China apoya a Rusia, vamos, le está comprando lo que haga falta con tal de mantenerlo del esfuerzo bélico. Ya es Rusia la que se parte la cara por mí, y veremos. Y tampoco quiero hacer aquí una oda, es decir, el que algo haya sido injusto y malo, como es clarísimamente la invasión de Rusia sobre Ucrania, porque no se puede invadir a una nación soberana, eso es malo. No puedo de repente decir el que es agredido significa que todo lo que ha hecho o todo lo que hace es bueno, y el que invade, que ha hecho algo malo, evidentemente, todo es perverso y malvado. Y el que ayuda a la víctima es todo bueno. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, hombre, Estados Unidos tiene unos intereses económicos brutales. Y Europa le interesa pues porque es un mercado. O sea, quiero decir que está vendiendo, sí, la libertad, que también es buena, o sea, la libertad genera desarrollo económico y genera unas transacciones económicas. Entonces, evidentemente, y es lógico, o sea, que hay que defender la libertad en los países, porque además es que supone un desarrollo económico, pero que no lo están haciendo tanto, ni hay que pensar que un gobierno como el americano piensa en el bien de la persona. Dicho de otra manera, las empresas americanas entran cuando les empieza a perjudicar a ellos. Las empresas americanas han desviado la producción a China durante muchos años, pero no la producción, sino todo el know-how de esa producción, toda la tecnología de esa producción. ¿Qué ha pasado? Que China la ha copiado en 3, 5, 7 años.
y ahora se convierte en un competidor muy serio. Entonces 5G, está, por ejemplo. ¿eh? 5G que lleva... 5G, pero claro, el problema es que cuando tú dices que defiendes a la persona tal, pero estás dispuesto a decir, oye, si yo gano más dinero, estoy dispuesto a dejar de tener empleos en mi nación, porque yo voy a ganar más dinero, porque yo soy Bill Gates, porque yo soy Soros, porque yo soy cualquiera de estos, intenta ahí blanquearse. No. Aquí... Es decir, no hay que perder el suelo y la realidad de que un presidente de una nación, y en Europa tenemos que pensar también también en el bienestar de todos los europeos. Y esto significa una política energética radicalmente diferente a la que se está haciendo con toda esta locura del coche eléctrico, que es mentira, que además es que técnicamente y económicamente no es viable hoy en día. No es viable. Y nos están vendiendo una moto que no anda. Es verdad. Y hay que pensar que no todo el mundo es bueno, es decir, que hay que defender los intereses. Y Europa llevamos con un espíritu pacifista, falsamente pacifista, de que esto es Bambi, de que esto es Walt Disney, que dices, no, mira, hay gente que no es tan buena y que de repente te invade. De vez en cuando hay Putin o hay un chino que también te quiera seguir, en fin, hay que defenderse. Así es, ha planteado un montón de cuestiones muy interesantes Juan de Dios Dávila que vamos a seguir discutiendo después de la vuelta de publicidad. Un minuto solo y regresamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos.
Las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Además, gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Siempre explico que trato, siguiendo los consejos de mi buen amigo médico Juan Jara, de utilizar las gafas lo menos posible. Y bueno, pues ya casi nos lo sabemos de memoria, pero hay alguna vez que tenemos un pequeño tropiezo para no perder más vista de la que hemos perdido. Seguimos unos minutos más con la guerra Almudena, aparte de un montón de cuestiones interesantes que ha vertido sobre la mesa Juan de Dios Dávila. Quiero escuchar, bueno, vamos a ver la secuencia de 20 segundos que la tenéis por ahí de la intervención del figura de Pedro Sánchez ante el Parlamento ucraniano. Ponédmela porque es muy cortita. Ukraine fights for survival. Your enemy fights for power. Their fight is not dignified. Yours is a cry of freedom. For that reason, they cannot win. Bueno, fue una visita relámpago, ya desde primera hora de la mañana está en Madrid, se ha paseado por diversos medios esta mañana, ha estado en Espejo Público, en Antena 3, ha estado en la cadena SER, le han preguntado, entre otras muchas cosas, por el envío de armas, este asunto en el que llevamos embarrados ya de nuevo unas cuantas semanas. Ayer o anteayer Margarita Robles cifró, creo que eran 4, y ayer Pedro Sánchez dijo 6, y por qué no 10 o 20 o 40, no sé, Sánchez hasta anteayer no sabía lo que era un Leopard, pensaría que era una discoteca de las afueras de Madrid. Le han preguntado, como digo, por el envío de armas o una mayor aportación de armas por parte de España a Ucrania, y esta era su contestación. Pues me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente, tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero desde el punto de vista militar, insisto, estamos ya dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano y yo creo que además el que el presidente Zelensky, no a mí ni al gobierno de España, sino al conjunto de la sociedad española, en un día como hoy, 23 de febrero, en las vísperas del inicio de la invasión, el que hayamos sido recibidos, el que hayamos podido intervenir en el Parlamento Nacional de Ucrania, si algo expresa es el reconocimiento profundo y sincero de una sociedad que ve en España un país aliado en todos los aspectos, el humanitario, el político, por ejemplo, en el ingreso a la Unión Europea y también el militar. Ya por el mismo precio me voy a liquidar todo lo que tiene que ver con la proyección del conflicto en clave política nacional y luego seguimos un poco con esto y con el debate que habíamos dejado abierto. El apoyo sin fisuras del gobierno de España, como no podía ser de otra manera, porque si hubiera tenido el figura otra tentación, pues ya le hubieran recordado de una forma más contundente que tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales. Por tanto, digo, ese apoyo durante 12 meses se ha mantenido sin fisuras y el problema lo ha tenido en esta cuestión también el figura con sus socios comunistas. Somos el único país que tenemos a comunistas en el gobierno y además de ser comunistas, que no sería el mayor problema, que ya lo es, y por tanto sectarios, la mitad de ellos son completamente memos, por no decir analfabetos funcionales, porque siguen manteniéndose revolucionarismo de facultad, absurdo, estúpido, ágrafo, basado, pues no sé, en 4 blogs de internet, en 20 apuntes mal digeridos y pues ahí tienen ustedes, les voy a poner solo a una ministra, una tal Ione Belarra, que mucho ha tenido que ver en la ley del guau es guau y ahora está perpetrando también o terminando de perpetrar la de la zoofilia, pues que dice que claro, que es que esto de la guerra que está mal, hombre, que está mal. Esto era como cuando nos pedían de pequeños firmas porque se terminara con el hambre en el mundo. Ione Belarra.
No, yo creo que se está demostrando que lo que llevamos un año diciendo era verdad, y es que esta guerra solo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Y lamento muchísimo tener que decir que estamos más cerca del segundo escenario que del primero. Yo creo que es evidente que ya después de un año tenemos que reconocer que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error, porque la escalada bélica no ha contribuido en nada a ayudar a Ucrania. Lo que necesitamos para ayudar al pueblo ucraniano es abrir cuanto antes una negociación avalada por los organismos internacionales. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania. Yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego. La mayoría de las guerras terminan así, logrando un alto al fuego que abre unos años de negociación donde se cuidan las vidas humanas y se frena esos millones de desplazados que está produciendo la guerra en Ucrania. ¿Sabe qué impresión tengo, doña Almudena Negro? Que cuando se invoca siempre la diplomacia, en el fondo lo que se sitúa uno es una posición no ya de equidistancia, que no sería lo peor, sino además de justificación del agresor. No, está clarísimo. A ver, Podemos quiere que Ucrania pierda la guerra. Pero es que es tan evidente, ya no oyendo a Yone Belarra, sino viendo a esos que integran Unidas Podemos en pie, no sé qué, como Izquierda Unida, que están saliendo a la calle en apoyo de Putin. Es que es evidentísimo, lo que quieren es que Ucrania pierda la guerra porque ellos son comunistas y están en la destrucción de la sociedad occidental. Tan simple y tan claro como esto. Yo estaba viendo el vídeo y me preguntaba primero qué nos ha hecho Zelensky para que tenga que soportar la turra de Pedro Sánchez. Bueno, y con respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez, bueno, lo ha dejado claro, va a estudiar el envío de armas. Yo no sé si sabe que hace un año estalló una guerra y él empezó a estudiar y así sigue estudiando porque tiene un problema, y es que tiene a medio gobierno en contra de la decisión de apoyar a Ucrania. Es que somos un caso único. Lo que no sé es cómo ha tenido la poca vergüenza de irse a Ucrania a tomar el pelo al Parlamento ucraniano, que es lo que ha hecho. Les ha contado que sus socios... Claro, porque no saben nada. Y no saben que la mitad del gobierno de España está apoyando a Rusia, que no quiere enviar armas a Ucrania. A ver si se lo cuentan. Está claro. Oye, voy a terminar de calentaros ya, y ya es la última declaración en clave política nacional. Sabéis, algunos lo sabréis porque lo habréis escuchado, otros no, adivináis quién ha terciado en este debate y, wow, ha propuesto una solución o ha implorado o ha esbozado unas líneas posibles para terminar de solucionar algo parecido. José Luis Rodríguez Zapatero. Toma, dentro sabía. Zapatero. Visto que la Carta de San Francisco, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no dan más de sí y que necesitan un replanteamiento y una reforma para intentar reconstruir un sistema político internacional basado en la paz como principio. Todos tenemos una gran preocupación por la guerra de Ucrania. Una enorme preocupación por la guerra de Ucrania. Europa siempre ha producido los peores conflictos y las peores ideologías, porque las ideologías totalitarias nacieron en Europa. Es así. Las exportamos luego, pero nacieron básicamente en Alemania, de un lado y de otro. Y las peores guerras también en Europa. Ahora hay una guerra que tiene riesgos muy preocupantes, muy preocupantes. Yo jamás me rendiré al optimismo, jamás me rendiré, pero tengo cierta ansiedad por lo que pueda pasar en el futuro inmediato a las generaciones con las que tenemos un compromiso de dejar un espacio para vivir con más paz y con más tranquilidad. Urge.
ninguno de los que estamos aquí somos médicos, pero, y lo digo completamente en serio y no tiene ninguna gracia, le veo un aspecto deteriorado al señor Zapatero. No sé si es que está cansado, lleva un ritmo de vida muy tal, pero yo, en fin, le he visto como especialmente al ralentí en las últimas horas. Le deseo lo mejor, pero no tenía muy buena cara. Dicho lo cual, y de verdad que no es un comentario con ánimo ni irónico ni con ánimo de zaherirle, ¿no? Pero evidentemente estaba al 70%. Yo creo que nos hemos dado cuenta todos. No sé si cualquiera, Juan de Dios, queréis hacer algún comentario sobre lo que ha dicho el expresidente. Sí, es un poco más no sé si cínico, pero físicamente sí que lo veo deteriorado. Está deteriorado. Pero intelectualmente lo veo exactamente igual como lo vio Guerra, ¿no? Como un bobo solemne. Sí. Es decir, ¿cómo puedes decir obviedades pareciendo que dices cosas enormes? ¿Cómo dices que quieres la paz y parece que eres la Madre Teresa de Calcuta cuando jamás has hecho nada más que, por cierto, pactar con ETA? Es decir, o sea, a mí esta gente, el comunismo y el comunista, la persona Zapatero, Pedro Sánchez, el problema es la incoherencia. Pero ¿cómo va a querer la paz si está a sueldo de un criminal? Vamos a ver, es el Foro de Puebla. Es que está hablando uno de los líderes del Foro de Puebla, de los que están destrozando Hispanoamérica. Y te habla de paz y dices, pero si te has aliado con ETA, si tú has pactado con ETA, o sea, no hace falta irse a dar de comer a 5.000 kilómetros de aquí cuando tienes un pobre que aquí le puedes dar de comer. No tienes que ir a buscar la paz 5.000 kilómetros allá cuando tú lo que te estás aliando es con un grupo terrorista para que consiga sus objetivos políticos. No hace falta que viajes a Ucrania, Pedro Sánchez. No hace falta que, para defender la paz en España, no hace falta que viajes a Ucrania. Inmediatamente ilegaliza Bildu, que tenía una sentencia en firme del Supremo por pertenecer a la estrategia de ETA. No hace falta ir a Ucrania. Lo que pasa es que eres un hipócrita, son hipócritas. Hablan de paz, pero realmente promueven el odio. Hablan de hermandad y realmente lo que están fomentando en España es el enfrentamiento entre los españoles. Pero si es que esta gente es incoherente, por eso son tan peligrosos, porque hablan así muy pausadamente, como si fuera un sacerdote ¿no? de los años 70, de estos yeyés, así como muy tal, muy cual, pero realmente, ¿qué estás haciendo en la sociedad? Estás gobernando con un grupo terrorista, como socio estás gobernando con gente que ha dado un golpe de Estado en España, que fue violento, y lo vimos todos, no es que me lo cuenten, es que lo vimos, no hace falta irse a Ucrania, a 5 horas en coche, ahí te lo encuentras, a 5 horas de Madrid, que es donde vive Pedro Sánchez. Bueno, en Falcon probablemente sea media hora, que es lo que suelo utilizar. En fin, es que esta gente habla de paz y lo único que genera a su alrededor es guerra. Hablan de igualdad y lo único que hacen es romper la igualdad entre todos los españoles. Es que son incoherentes. Es que es Orwell. Esa es la clave, ¿no? Pues yo a veces discrepo cuando se dice que son incoherentes, ¿no? Ellos tienen su coherencia interna, ¿no? Esto es lo que ahora se dice el neolenguaje. Es decir, utilizar un lenguaje que sí es bastante vacuo, pero que llega, solemne, como tú decías, y evidentemente lo que señalan siempre son pacifistas, son amorosos, No, ellos van inoculando poco a poco el odio, porque el fin último de todo ese lenguaje es la fractura de la sociedad. Ellos saben que la sociedad hay que fracturarla, tiene que estar dividida, no buscan la integración social, ni, como diría Ortega, la vertebración social. Estamos en un proceso de desvertebración social. Y todo ese lenguaje va un poco en ese sentido. Naturalmente, en el fondo lo que están inoculando siempre es el odio. Ellos, el neomarxismo, ¿qué es lo que está haciendo? La lucha de clases del siglo XIX la han trasladado a otra cosa, a un conflicto entre personas, entre géneros, hombre y mujer. Pues esto está ensayado. O sea, no son tan incoherentes. El fin último al que ellos saben apuntan siempre a ello. Que ellos sean de más formación o menos formación, evidentemente es gente manipulada, es gente que son presa de los grandes discursos de filósofos como los del Foro de Puebla o el Foro de Sao Paulo, de todos estos, que tienen el objetivo de preservar el comunismo en Hispanoamérica. Eso, por ejemplo, está claro. Y en el caso de España estamos asistiendo a una ruptura de la sociedad clamorosa. Y claro,
Cuando dice uno, bueno, ¿y qué hace este señor, este hombre de Estado? Que parece que es un hombre de Estado, hablando solemnemente, pero por favor, si no sabe ni de lo que hablan, ¿no? Y Pedro Sánchez, ¿de qué es lo que saben? Pues de coger ahí la conquista del poder. ¿A qué ha ido a Ucrania? A hacerse fotos. Va a hacerse fotos y va a aparecer allí aparentar que es un hombre que busca la paz. Propaganda. Y como va a ser presidente de la Unión Europea en el segundo semestre, pues tiene que ya aparecer por allí. Esto es en lo que ocupa todo su quehacer. Fundamentalmente en decir cómo me ensalzo yo más y cómo puedo tener más protagonismo. Lo de la sociedad española, lo que de nuestra estructura económica que sea más productiva, que haya una transferencia del crecimiento económico a los distintos sectores sociales, todo esto da igual, todo esto da igual. Lo que interesa es el poder por el poder. El fin último es siempre conquistar el poder para disfrutarlo, para usufructuarlo, pero no tienen ningún proyecto que no sea transformar la sociedad para estar en el poder. Efectivamente, si os acordáis, fue José Luis Rodríguez Zapatero, el señor del Foro de Puebla, el amigo de Nicolás Maduro, quien en una conversación con Iñaki Gabilondo le dijo: nos conviene que haya tensión. A lo que juegan es efectivamente a dividir la sociedad entre buenos y malos, a polarizar. Por supuesto, ellos son los buenos y representan todas las virtudes, mientras que los que no pensamos como ellos somos una especie de no pueblos, somos los malos, y en nosotros se subsumen todos los grandes defectos de la humanidad, por así decirlo. Están continuamente jugando a eso que es propio del populismo y que acaba dividiendo realmente a las sociedades. Lo estamos viendo, como el enfrentamiento entre españoles cada vez es mayor debido a esas políticas de dividir entre hombres y mujeres, ricos y pobres, buenos y malos, de tal raza o de tal otra, de tal religión o de otra religión. De colectivizar, ¿no? En el fondo, crear colectivos que se enfrenten unos a otros, efectivamente. ¿Y cómo lo hacen? Clinton hablan de los microgrupos, lo importante es que uno no se identifique ya, como en el siglo XIX, con la nación española. Me identifico con los míos, con los trans, con los, lo iba a contar yo ahora, góticos, con los... Caído el muro de Berlín, toda esta izquierda quedó absolutamente desnortada. El socialismo real había fracasado, ni te cuento en lo económico. Y entonces, ¿qué hacen? Abrazan una serie de religiones sustitutivas, las bioideologías, que son pues desde el feminismo radical, la ecología radical, las bioideologías de la salud, y a eso se atienen. Y además en ellos no existe la razón, porque como digo, es una religión sustitutiva. Lo único que le mueven y mueven a los suyos son las emociones, que es algo que este señor Rodríguez Zapatero, como tú lo analizas desde la razón, te das cuenta que es un gran bobo solemne. Pero él está hablando para su parroquia, a la que está intentando tocar el corazón, las emociones. Es como ellos juegan continuamente, es como ha jugado el socialismo del siglo XXI en Hispanoamérica. Es como intenta jugar Pedro Sánchez, lo que pasa que últimamente todo le sale mal a Pedro Sánchez, y yo creo que ella es un personaje que desprecian tanto los españoles que ya va a poder hacer el pino con las orejas, que ya no hay manera de que cuele. Y eso es lo que hacen también los nacionalismos, jugar con las emociones, y son una religión sustitutiva. Y eso es en lo que estamos. Y a mí que el señor Zapatero, el amigo de Nicolás Maduro, insisto, el que pacta la hoja de ruta con la banda terrorista ETA, que hoy se está cumpliendo milimétricamente, que venga a dar lecciones de moral. Yo, que aún utilizo la razón, me da la risa por no llorar. Pues efectivamente el empleado de Maduro, ¿qué nos va a enseñar este tipo? Bueno, cambiamos, me queda muy poquito para dar paso al siguiente corte de publicidad, pero vamos a cambiar radicalmente de argumento, porque ya que estamos en clave política nacional, hemos hablado de Zapatero, hemos hablado de ETA, con Zapatero, y durante los distintos segmentos del periodo, que fueron 2 legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, pues hubo numerosos casos de corrupción, como se produjo alguno cuando gobernaba José María Aznar y como se produjeron una miríada de ellos cuando gobernaba Felipe González Márquez. Bien, ¿cuál es el último caso, después del brutal caso de los ERES, el mayor caso de corrupción de toda la historia de Europa, aunque solo sea por el volumen de dinero apandado y por los cientos de imputados, ahora se dice investigados, que la mitad y parte de la otra mitad, pues en virtud de la sustitución de la señora Alaya, pues se han ido de rositas, en unos casos
casos porque han prescrito sus historias, en otros, pues bueno, pues por distintas razones y tal. Estos días estamos entretenidos con un caso, Almudena, y te miro a ti porque y después también a Juan de Dios, por supuesto, sois los dos políticos de la mesa, pero nos sorprendía hace una semana y media la renuncia de un diputado socialista, un tal Fuentes Curbelo, que era un tipo que por lo demás nos hemos enterado de que se ha dedicado pues toda la vida de Dios, en los últimos 30 años, pues a trabar, en virtud de su posición, que no era ni más ni menos que la de un diputado raso, a trabar un entramado ahí de unas redes a través de unos conseguidores que tenía allí en Canarias, engañaban o deslumbraban a empresarios, les preparaban pues contratos o concesiones públicas, se les traían a Madrid, el tipo les enseñaba al Congreso de los Diputados, quedaban deslumbrados, luego las noches madrileñas, las noches de Caviria, terminaban en unas cenas y en algunos casos orgías, en prostíbulos, con abundancia de alcohol y de otro tipo de sustancias que nublan el entendimiento y el conocimiento, hasta que, bueno, pues arrepentidos quiere el cielo, porque estas cosas normalmente siempre revientan cuando alguien o no se considera justamente pagado, o se arrepiente, o teme que la bofetada penal y el garrotazo penal, que como es penal puede ser muchos años de cárcel, acabe con su carrera y con su vida, pues se va de la lengua. Hay un conseguidor en Canarias que ha empezado a rajar. Ayer lo hacía para el compañero Gustavo de Dios, el jefe de informativos de Onda Cero Canarias, que se marcó una exclusiva extraordinaria, reconociendo pues que todo era verdad. A este tipo, no sé si le han echado o le echará, estará 5 minutos de que le echen del Partido Socialista, y yo lo que os pido, porque no es un tema que nos vaya a dar para un bloque entero, pero es una mínima reflexión acerca de la deficiencia de los filtros, Almudena, Juan de Dios, la deficiencia de los filtros que sigue teniendo la democracia en España, la política en España y la legislación vigente, y no será porque no tenemos legislación para dar y para tomar, para aburrir, en torno a que sigan surgiendo indeseables de estas características, que normalmente la mayoría vienen siempre del mismo lado, de la izquierda. Bueno, que surjan indeseables es inevitable, porque, como decía Lore Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y es imposible cuando estás gobernando que absolutamente todo el mundo sea virtuoso y no tener alguna manzana podrida en la cesta. Lo importante es apartarla de inmediato en cuanto se conoce y poner la cuestión en conocimiento de la justicia. En este caso es que estamos hablando de una trama criminal perfectamente definida y coordinada, y no lo digo yo, lo dice el juez del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que ha abierto este caso mediador. Estamos hablando de un caso que además hoy se ha conocido que podría afectar, según dice uno de los que están ahora alargando, Tacoronte, al presidente de Canarias directamente, Ángel Víctor Torres. Efectivamente hay corrupción. Lo que pasa que aquí yo creo que no es un caso de corrupción concreto del señor que trinca, que no sé qué y que te puede pasar. Es que había una trama con mucha gente implicada. Yo dudo mucho que en Ferraz no supieran nada de esta cuestión, y es lo que pongo sobre la mesa, porque yo creo que una de las cosas que tienen que hacer los partidos políticos, me da igual cuál, aquí no estoy haciendo partidismo, es que cuando tienen conocimiento de que alguien de tu partido está actuando así, es que tienes que denunciarlo y apartarlo, o por lo menos así lo veo yo. Y de verdad que con esta trama que tenían montada, donde los empresarios tenían que soltar 5.000 euros para la Asociación Deportiva Tétir, que estaba presidida por el señor Bernardo Fuentes, y querían obtener ayudas, oye, es que aquí se está hablando de que queserías y ganaderías estaban sometidas a chantaje de una trama, como decía la juez, trama criminal perfectamente definida y coordinada. Es decir, no era un chorizo, era una red de chorizos, y yo de verdad insisto, ¿Pedro Sánchez, ese que todo lo sabe, de esto no sabía nada? Como secretario general del PSOE, pregunto. Así es. Un instante de publicidad y te doy la palabra a Juan de Dios y José Ignacio Ruiz. Volvemos enseguida. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.
Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos.